Esta sentencia tiene un antecedente muy clave y es la sentencia C-239 del 97. Esta sentencia, el doctor Carlos Gaviria Díaz, analizando un concepto que se llamaba homicidio por piedad en el anterior Código Penal, analizó el tema de la eutanasia. En ese entonces no existía ninguna regulación legal al respecto. Lo que pasaba era que existía un vacío normativo y existía un delito en caso de que ocurriera que se llamaba homicidio por piedad, que estaba tipificado en el anterior código, y Carlos Gaviria en esa sentencia analiza la constitucionalidad, que es cuando un ciudadano demanda la constitucionalidad de un artículo por contravenir alguna norma de derecho constitucional o de las normas fundamentales de la constitución política, y lo que a la determinación que llega esa sentencia es a decir que efectivamente hay un vacío normativo, que no existe una autorización legal para practicar la eutanasia. En el año 97 se ordena al Congreso de la República para que regule la materia en temas de eutanasia. ¿Qué pasa? El Congreso del 97, como es típico en el Congreso, a la fecha nunca reguló la materia, y en 2014, en la sentencia, la T-970, una ciudadana que falleció durante el trámite de la sentencia. ¿Cómo analizar la sentencia si ya la persona ya falleció, cuando el trámite de la acción constitucional es simplemente para prevenir daños que nos han causado? Nosotros le llamamos eutanasia a todas las acciones que se hacen en un paciente que por su patología en algún momento va a llegar a la muerte, pero intervenimos para que la muerte sea más pronta. El fondo del asunto a la que llega la sentencia es analizar todo el tema de la eutanasia, que se divide en varios conceptos: voluntaria, involuntaria, directa o indirecta. La Corte los analiza en su totalidad. La eutanasia directa es cuando uno hace una intervención para que el paciente fallezca antes, porque por definición, si tú haces eutanasia es porque el paciente por su patología va a llegar a morir, y la directa es que tú la aceleres. La indirecta es cuando simplemente paras todos los tratamientos para que el curso normal de la enfermedad lleve al paciente a la muerte, y lo incluimos pues dentro de los tratamientos paliativos, que es darle analgesia, que tenga un buen dormir, apoyo psicológico al paciente, apoyo psicológico a la familia. Obliga al Ministerio de Salud a que expida una resolución en la cual se establezca un protocolo mediante el cual se debe surtir el procedimiento de eutanasia, y dice que efectivamente el ciudadano, y concede el derecho a la señora ya fallecida, pero de todas formas pues lo concede de manera, por así decirlo, simbólica. Eso nació, la eutanasia aquí en Colombia se legisló el año pasado, eso fue en el 2015, a raíz de una paciente, doña Julia, una paciente con un cáncer metastásico, quien argumentaba que así como uno tiene derecho a un buen vivir, debe tener derecho a un buen morir. Ahí fue que empezó a legislarse a nivel colombiano la eutanasia, en donde pues se crearon las pautas, el comité de científicos que tiene que llevar a cabo las investigaciones de los casos, las IPS, cómo tienen que hacer las reuniones, cómo se hacen las actas, qué pacientes pueden traer la eutanasia, cómo se hacen los consentimientos informados, quién los hace, quién los firma, qué pasa cuando el paciente, por ejemplo, está inconsciente, está muerte cerebral, o por su patología no se puede mover y no puede firmar. Entonces eso se le da el poder a los familiares. Eso nació desde el año pasado, desde el 2015, abril del 2015 exactamente. Fija dos parámetros. El primero, que la persona debe estar en estado terminal, y segundo, que la persona debe estar sufriendo graves dolores. Entonces, esa resolución 1216 de 2015, el Ministerio de Salud expide esa norma con el propósito de crear un procedimiento administrativo para efectos de poder lograr o determinar en qué momento una persona le puede practicar la eutanasia. Conforman un comité en cada IPS, comité que está integrado por un abogado, por un psiquiatra y por un médico. Y ese comité toma la decisión de acuerdo con cada caso. Es demasiado casuístico. Más allá de decir si la eutanasia es buena o mala, lo que se está defendiendo es la vida siempre. Entonces digamos que lo que entra aquí ya es un concepto que se llama la dignidad de la persona, y hasta dónde la dignidad de la persona, en caso de enfermedad, se encuentra vulnerada o no. Digamos que si uno va a extremos, uno diría hay que respetar la vida hasta las últimas consecuencias.
Pero si comenzamos a meter el concepto de dignidad, entonces comienza toda una discusión, que ya es una discusión de tipo moral, qué significa la dignidad de la vida y hasta dónde a una persona se le debe permitir sufrir por el hecho simplemente de sufrir, o sufrir si el sufrimiento tiene sentido, hasta dónde llega el sentimiento de ese sufrimiento, el sentir, ¿sí? Entonces es muy complejo. Hay una línea general y es la vida se respeta siempre. Entonces, en ese sentido, si uno se para a decir la vida se respeta siempre, la eutanasia no tendría cabida. Pero como la vida no es igual para todo el mundo, ni la enfermedad es igual para todo el mundo, ni las enfermedades terminales, y menos ahora la forma en que están terminando la vida de los seres humanos, entonces viene, la vida tiene sentido, la vida con dignidad tiene sentido, y en esa discusión entra ya la eutanasia. Tú puedes hacer un consentimiento informado en vida, cuando estás bien, donde tú digas, yo autorizo a esta persona, que en caso de que yo presente esto, muerte cerebral, una demencia severa o cualquier cosa que me impida tomar la decisión de la eutanasia, sea esa persona. Entonces dejan al esposo, a los hermanos, a los hijos. Y la otra es que tú sí estás en tus cabales y puedes decidir. En las iglesias, la católica y cualquier otra iglesia, se tiene que mover con principios generales, pero con aplicaciones particulares. Entonces jamás va a salir a decir en voz alta, ni en una encíclica, ni ningún jerarca va a salir a decir en nombre de la institución permitimos la eutanasia, ¿no es cierto? Porque por principio pues no va. Pero lo que sí es cierto a nivel pastoral es que cada caso es cada caso, cada persona es cada persona, la dignidad está con medio. El Matador, el caricaturista famoso colombiano, su padre tenía un cáncer demasiado avanzado y lograron practicar la eutanasia, y él se queja bastante en las noticias que logré mirar, es del procedimiento administrativo como tal, por lo regulado que está en este momento. Realmente trae problemas, y es que la persona puede estar ya en estado terminal y sufriendo, y el procedimiento sigue andando como todo en Colombia, que se demora 1000 días. Existe un término básico y sobre él nadie le va a hablar sino decirme, la iglesia dice que, término básico. Pero las personas cuando trabajan a nivel humano pastoral, como igual que los médicos, ¿no es cierto? Llega un momento en que dicen, yo tengo objeción de conciencia en este caso, o este caso me produce objeción de conciencia, pero es decir, los seres humanos y la vida no se puede definir como una sola cosa. La sentencia lo aclara muy bien, y la sentencia habla sobre este punto en particular. Estamos en un estado laico en el cual de la manera como se debe analizar es desde un punto de vista médico, científico. Yo por eso solo me quiero referir a lo moral y que realmente lo que dice la Corte. Estamos en un estado laico, se toman decisiones sobre la base científica y sobre las bases de los derechos de los ciudadanos, derecho que le permite una autonomía al ciudadano de decidir cuándo muere dignamente. ¿Cómo definimos a la persona a nivel ético? Existen dos grandes tendencias. Una que es la persona es por el hecho de existir, y otra que es la persona es en cuanto tiene una serie de condiciones que la hacen ser persona. Pero entonces ahí vienen las discusiones, ¿no es cierto? Que son de tipo, no sé si llamarlo jurídico. Una es que si la persona se va haciendo, es decir, tiene una serie de condiciones que la definen como persona, si alguna de esas condiciones falla, entonces quiere decir que no es persona. Si no es persona, entonces no tiene derechos. Si no tiene derechos, ¿qué ley le protege la vida? Está dentro de un marco legal, pero acuérdate que eso está también la ética tuya, está la parte emocional, está la parte espiritual, está la parte religiosa de cada uno de los médicos. Digamos que la moral, como una regulación social, comienza a trabajar sobre cómo nos entendemos como seres humanos, y en ese cómo nos entendemos como seres humanos, así nos vamos a tratar. Pues a pesar de que la ley te cobija y te protege, nosotros los médicos no estamos obligados a practicar la eutanasia. Digamos que en moral encontramos de todo. Entonces el problema es sobre qué tipo de moral me voy a parar, que defiende qué tipo de ser humano y qué comprensión de ser humano. No es fácil conseguir médicos que lo hagan, y realmente la gente no lo pide mucho. Se hacen muchos tratamientos paliativos, sí, o sea, que tú le empiezas a dar
calmantes al paciente, que no sienta dolor, que lo mandas en una cama hospitalaria en la casa, que le pones enfermera, que no le vuelvas a hacer, por ejemplo, más quimioterapias, más radioterapias. O sea, no le das medicamentos para la enfermedad, sino que lo que haces es quitarle el dolor, la ansiedad, el estrés, colocarlo bajo un entorno familiar y que el paciente fallezca. Eso se utiliza muchísimo, pero la eutanasia realmente no ha sido, o sea, acogida realmente, que hayan bastantes procedimientos, no. Mi opinión frente a esto es que la Corte sí debería seguir avanzando en cuanto a estos derechos pues, que deben ser protegidos por la Corte Constitucional, así como el matrimonio homosexual fue protegido por la Corte Constitucional, obligó al Congreso a que legislara, no lo hizo y le tocó tomar una decisión al respecto. Yo a veces lo que pienso es que no hemos comprendido que las religiones lo que deben generar es esperanza y deben generar como faros, puntos de llegada, pues por ponerlo en algún término, o puntos de llegada donde se pueda caminar en aras de lograr una buena convivencia, lograr plenitud, lograr en el catolicismo pues la salvación. Pero hombre, uno no puede a rajatabla decir que todo el mundo tiene que meterse por ese camino, ¿cierto? Porque allá está el faro, hay caminos más curvos, hay otros más suaves, otros más difíciles, y cada uno recorre el suyo. Luego, lo que no se cambia, lo que jamás la Iglesia da, y es mi forma de ver el planeta, es el faro. La vida se respeta ante todo. Y eso va para el aborto, y va para la eutanasia, y va para cualquier cosa, ¿cierto? Bien. Ahora, en ese camino, como cada uno va por otros lados, entonces, si quita ese faro, hermano, ¿para dónde vamos? Entonces, digamos, el faro se mantiene. Jamás va a decir que viva la eutanasia, no. Y jamás va a decir que viva el aborto, tampoco. Entonces hay que defender la vida, hay que defenderla, y en cada caso hay que sopesar qué es lo que está en juego. La eutanasia, yo estoy de acuerdo con la eutanasia, estoy de acuerdo con las interrupciones voluntarias de los embarazos. Tiene que ser bajo un marco legal muy estructurado, tiene que estudiarse muy bien los casos. Por eso dentro de la legislación se hace un comité de expertos para poder estudiar esos casos, pero estoy absolutamente de acuerdo con morir digno, y me parece sumamente importante que la gente en vida firme su consentimiento informado de cuándo considera que podría hacer uso de su derecho a un buen morir.